Este es el espacio radial de la gestión obrera de SECOPI y bueno, por problemas técnicos, sí, no hay internet. No podemos pasar la cortina habitual. Y bueno, salimos con Citarrosa, el violín de Becho. Lindo tema el violín de Becho. Y estábamos sacando cuenta que debemos andar por los 1000 programas de radio en esta radio. 1000 audiciones radiales. Debemos andar ahí, sí, porque nosotros arrancamos hace 10 años y en los primeros tiempos hacíamos 3 audiciones semanales. Hacíamos lunes, miércoles y sábado. No recuerdo, pero como 2 o 3 años o 4 debemos haber hecho 3 audiciones radiales por semana. Y últimamente estamos haciendo 2 audiciones por semana. Entonces, haciendo una cuenta, un promedio, si hubiéramos hecho desde el año 2006 a la fecha 2 programas por semana, nos da una totalidad de 960, pero debemos haber superado, sí, las 1000 audiciones radiales en esta radio, ¿no? No es poca cosa, no es poca cosa, ¿no? En un momento en el que todo el mundo le dispara a los micrófonos, ¿no? O hay que tomarse algo para defender lo indefendible como forma de no pasar vergüenza, o hay que ser muy guapo, ¿no? Para tener audiciones radiales. Últimamente ya las pocas que iban quedando se fueron liquidando, ¿no? Casi siempre, claro, por supuesto, las audiciones radiales son de parte de los que o son organizaciones obreras o son partidos políticos de izquierda, ¿no? Los partidos, las audiciones políticas de los partidos del capital, de la derecha, solamente se dan en campaña electoral. Cuando terminan las campañas electorales son muy pocos los que continúan haciendo audiciones radiales, ¿no? Y repito, digo, terminan las campañas electorales y hay gente que continúa haciendo audiciones radiales, y yo la verdad que los admiro, ¿no? Porque hay que ser valiente, ¿no? Para defender algunas cosas, ¿no? Es algo. Y hablando de esto, de la valentía de defender algunas cosas, no he escuchado, me llama la atención, no he escuchado a ningún dirigente de gobierno a nivel nacional o departamental, en ninguna radio, hablar de un hecho que realmente va a conmover las estructuras mismas de nuestro país. Y uno se pregunta, pero ¿por qué será que los representantes del gobierno a nivel nacional y departamental, salvo el doctor Vázquez, que bueno, no tenía otro remedio, se han referido a la instalación de una tercera planta de celulosa? ¿Qué va a significar para nuestro país la instalación de una nueva planta de celulosa? Bueno, si la quisiéramos pasar a la disparada, diríamos, y bueno, en una inversión de 4.000 millones de dólares, por 2 años le va a dar trabajo a 8 o 10.000 personas. Y cambiamos de tema. Pero, ¿qué realmente va a significar la instalación de la planta de celulosa más grande del planeta en un país de los más pequeños en el mundo entero? Evidentemente va a mover las estructuras mismas, económicas, políticas y sociales. Claro, no es una revolución. Una revolución se caracteriza por cambiar violentamente las estructuras políticas, económicas y sociales de un país. Esto va a mover las estructuras políticas, económicas y sociales
de la República Oriental del Uruguay. Entonces nos llama poderosamente la atención que, una vez conocida la información oficial, porque fue dada por el presidente de la República, no hayamos escuchado a los dirigentes, representantes, adherentes, militantes, a nadie hablar de este tema, ni siquiera a los representantes del movimiento sindical, también Frente Amplista, ¿verdad? Claro, uno lo entiende. Hay un amigo nuestro que cada vez que mete la pata se manda una cagada, vos se la recordás y él te dice, esas cosas se olvidan. Claro que debe ser terrible. No quisiera estar en los zapatos de aquellos que continúan defendiendo este modelo. El haberse enterado en este momento, ¿no?, donde recién comienza a procesarse la información de la instalación de una nueva planta de celulosa, no debe ser difícil. Porque te mueve la estructura, naturalmente, ¿no? Te tiene que mover las estructuras. Cuando vos estás defendiendo algo en medio de una campaña electoral y te aparece tu gobierno con un regalo de esto, de estas características, y debe ser difícil soportarlo, ¿verdad? Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. ¿Qué significa la instalación de una industria que ha sido denunciada en el mundo entero por dos elementos fundamentales? El primero por envenenar y el segundo por saquear. El primero por envenenar y el segundo por saquear. ¿Qué significa en medio de una crisis instalada fundamentalmente por la instalación del capital financiero internacional, pretender sobrellevar la crisis con la instalación de un capital aún más grande que los anteriores? Hay uno que dice, para dar este tipo de ejemplo, es como pretender apagar un incendio con nafta. Frenar la crisis por la que está atravesando las familias uruguayas, los trabajadores uruguayos, los jubilados uruguayos, con la instalación de un mega emprendimiento dentro de Zona Franca que va a endeudar aún más al país, de acuerdo a las aspiraciones, a las condiciones que impone el capital, en este caso finlandés, no es otra cosa que pretender apagar un incendio con nafta. ¿Qué es lo que no ha dejado la instalación de las dos anteriores plantas gigantescas, la más grande del mundo? Un déficit fiscal que ha provocado rebaja en las jubilaciones, rebaja en los salarios, aumento de los alimentos, endeudamiento del país, recorta el presupuesto de salud, de educación, de vivienda, marginación, aumento de los asentamientos, por consecuencia, aumento de lo que la burguesía denomina inseguridad.
Entonces nos llama la atención que no se denuncien estas cosas. ¿Es posible cambiar a un partido político desde adentro si no nos animamos a denunciar las atrocidades que se cometen? Nosotros podemos dar nuestro ejemplo particular. Hubiera sido mucho más fácil para nosotros, trabajadores de ABCCOP, habernos callado la boca frente a la entrega de parte de los dirigentes sindicales, la entrega de los intereses de los trabajadores de capital, y estaríamos todavía dentro del PCNT. Claro, hubiera sido mucho más fácil. Cuando veíamos que los dirigentes sindicales viajaban con los empresarios y el gobierno a buscar este tipo de capitales al exterior con el único objetivo de garantizarle seguridad jurídica y paz social al saqueo del capital financiero internacional, si no hubiéramos callado la boca, hubiéramos mirado para otro lado, hubiéramos dicho, como dicen nuestros amigos, esas cosas se olvidan, seguramente estaríamos cómodos dentro de la UNOI y del PCNT. Claro, pero ¿cómo se cambia una organización política o social desde adentro si nos callamos la boca, no denunciamos, no generamos la discusión, denunciando atrocidades, porque no se trata de otra cosa? Es imposible cambiar, la verdad. Y esto es un tema interesante de analizar. Un tema interesante de analizar. El Uruguay, a partir del año 2005, elaboró un plan de gobierno, o comenzó a llevar a cabo un plan de gobierno, un modelo de país, basado fundamentalmente en la instalación de capitales extranjeros para que vengan a invertir en nuestro país. Aceptando todas las condiciones que el capital financiero solicitaba para instalarse en nuestro país. El capital se instaló y durante un periodo de tiempo de 2 o 3 años movió la economía. Lo hemos dicho en otras audiciones radiales. Esa inversión de miles de millones de dólares, vamos a dar los ejemplos. UPM invirtió 1.200 millones de dólares, la ex Bosnia. Movió la economía del departamento de Río Negro y gran parte de la zona sur de nuestro país. Empleó a miles de trabajadores durante 2 años, lo que le permitió a mucha gente poder estar un poco mejor. Los trabajadores obtuvieron algunas conquistas o algunas mejoras en materia salarial, producto del ingreso de esa enorme cantidad de dinero, que sumado a la segunda inversión grande que tiene que ver con Monte de Plata, durante un periodo de tiempo del año 2007, 2008, 2009 y hasta el 2010 o 2011, el movimiento entre la construcción, la instalación
de estos mega emprendimientos, estamos hablando de una inversión de 2.000 y pico de millones de dólares en Monte del Plata y 1.000 y pico, entre las dos unos 4.000 millones, 4.000, 5.000 millones de dólares que ingresaron y movieron la economía. Una vez que comenzaron a producir, comenzaron a desaparecer los dólares. Y comenzó un proceso de miles de trabajadores que quedaron desocupados, que habían terminado de trabajar en la construcción de las plantas. Eso generó el aumento de la desocupación y la terminación de los dólares generó la suba de la moneda norteamericana, lo que rebaja el salario. Frente a la suba del dólar, los trabajadores asalariados que cobran en moneda nacional pierden poder de compra. Comenzó un proceso de rebaja de los salarios. La destrucción de la infraestructura, camino, puente, carretera, que comenzó a utilizar las multinacionales para abastecer de materia prima a su industria para la fabricación de la pasta de celulosa dentro de Zona Franca. Comprometió a nuestro país económicamente, porque terminó obligado a solicitar préstamos para la reparación de esa infraestructura que no estaba a la altura de las circunstancias para soportar el traslado de cargas tan pesadas como son los troncos. Y el Uruguay entró en un proceso de endeudamiento, y si a eso le agregamos los miles de millones de dólares que las empresas multinacionales, por estar en Zona Franca, no aportaron a nuestro país, se comenzó a generar lo que se denomina déficit fiscal. Tratamos de explicarlo lo más claramente posible. No es tan difícil de entender. El resumen, la documentación de los daños que causó la instalación del capital financiero internacional, con las condiciones que el capital le impuso a nuestro país, esa documentación la podemos materializar el día 14 de julio del 2016. El resumen de los daños se materializa el 14 de julio del 2016, paro general. Paro general. La rabia de los uruguayos, la indignación, producto de los recortes salariales, de la rebaja de la jubilación, del costo de la canasta básica familiar, de la situación de la salud, de la situación de la educación, de la falta de vivienda. Todo eso junto es el resultado de un modelo. Los resultados de un modelo de entrega de los recursos naturales, la entrega de la economía, la entrega de la soberanía, de la independencia, que a partir del año 2005
se comenzó a procesar en lo que nosotros denominamos el modelo frente amplista, acompañado, sin oposición, aceptado y votado por los partidos blancos colorados independientes. ¿Por qué pretender frenar la crisis actual con la instalación de un capital de 4.000 millones de dólares al cual le tenemos que asegurar carreteras, caminos, puentes y puertos de agua profunda? Es como pretender apagar un incendio con nafta. Si este modelo de traer un capital de 4.000 millones de dólares asegurándole la infraestructura y meterlo en zona franca, es el modelo que se viene aplicando del año 2005 para acá, ha generado déficit fiscal, recorte de presupuesto a la salud, a la educación, a la vivienda, rebaja del salario, rebaja de las jubilaciones. No ha funcionado. Ese es el resultado para la población. A mí me llama la atención dos cosas. ¿Cómo es posible que nadie hable de esto? ¿Y cómo es posible creer que esto es una salida de la crisis? Y vamos al discurso del presidente. Lo larga después de un paro general, que justamente materializa la bronca, la indignación de miles de trabajadores, jubilados, comerciantes pequeños, medianos, productores, expulsados de la tierra. Expulsados de la tierra por el monocultivo eucalipto, expulsados de la tierra por los agrotóxicos que se echan sobre las plantaciones de soja. Que generaron en el proceso de preparación e instalación de esta planta de celulosa, generaron la pérdida de 50.000 puestos de trabajo en la tierra, de productores de alimentos. ¿Cómo es posible que no se hable de estas cosas? El presidente de la República lo anuncia como una salida a la situación que se está viviendo. Lo anuncia como algo muy bueno para la economía de nuestro país. Y podemos nosotros, en gran parte, no tener la suficiente formación política como para comprenderlo. Pero cuando ya tenemos ejemplos, creemos que es más sencillo de comprender. No es la primera que se instala. Y las dos anteriores, ¿qué nos han dejado? No por el simple hecho de ser planta de celulosa, lo tenemos que ver como capital extranjero que se instala en un país que le va a permitir obtener, que le va a asegurar obtener las mayores ganancias. Que viene específicamente a zona franca.
que significa que las leyes impositivas que rigen en el país donde se instala no lo van a afectar. Un alambrado va a separar la inversión extranjera del resto de la población, y ese alambrado es el límite entre tener que cumplir o no cumplir con las leyes impositivas, con los tributos que el resto de la población debe pagar. Le tenemos que asegurar a través de préstamos que endeudarán aún más a nuestro país. Queremos pararnos en una cifra concreta. En el año 2005, el Uruguay tenía un endeudamiento de 13.000 millones de dólares. En el año 2015, el Uruguay tiene un endeudamiento de 53.000 millones de dólares. ¿Por qué se produjo ese endeudamiento? Porque tuvimos que solicitar dinero a los organismos internacionales de crédito para hacer frente al modelo. Un modelo basado en la instalación del capital extranjero sin pagar impuestos y con todas las garantías para obtener las máximas ganancias. La multinacional va a invertir 4.000 millones de dólares y el Uruguay, según dato del presidente de la República, va a tener que invertir 1.000 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Para 5 o 6.000 puestos de trabajo por 2 años? ¿A cambio de qué? ¿De que quede aún menos tierra fértil para producir alimento? Dicen que un emprendimiento de esta característica necesita no menos de 300.000 hectáreas de eucalipto para poder abastecer. La necesidad de la planta para producir los millones de toneladas que va a producir, la más grande del mundo, la más grande del mundo, que nos va a endeudar aún más, y que después de los 2 años o 2 años y medio en los que miles de trabajadores van a trabajar, ¿en qué condiciones van a quedar esos trabajadores? ¿Alguien cree que la historia no va a volver a repetirse? ¿Alguien cree que después que comience a producir y desaparezcan los dólares que invirtieron, no va a caer el salario? ¿No va a generar déficit fiscal aún mayor que el que tenemos? Y que lo van a terminar pagando el pueblo con menos salud, menos educación, menos vivienda, menos jubilaciones, menos empleados públicos, salario más bajo. ¿Hay alguien que crea que eso no va a pasar? ¿Cuántos años van a pasar después que termine de ingresar los 4.000 millones de dólares? ¿Cuántos años van a pasar para que se vuelva a repetir la situación que hoy estamos viviendo? Nadie habla de esto. ¿Qué ha generado en materia de impacto ambiental la instalación de 2 plantas de celulosa y de el millón
200.000 hectáreas de plantación de soja transgénica. ¿Cuáles son los daños que le ha causado al medio ambiente en nuestro país? Dejando de lado lo económico, dejando de lado el bajo salario, la rebaja de la jubilación, la salud, la educación, la vivienda, dejamos de lado eso. Del punto de vista de la salud, del punto de vista de la vida, nadie habla de esto. Hay un informe del 13 de julio, 17:30 hora, y dice: UPM iniciará conversaciones con el gobierno de Uruguay sobre el desarrollo de la infraestructura logística. Las conversaciones incluirán el ferrocarril, rutas y caminos, que son actualmente el principal desafío en el interior profundo del país para la instalación de operaciones industriales de gran escala, conectada a un puerto con profundidad adecuada. Uruguay podría albergar una tercera planta de celulosa de tecnología de vanguardia y comprobado desempeño ambiental, si se adecuara a la infraestructura logística que permita el desarrollo de emprendimientos de gran escala orientados a la exportación. Si estos desafíos pueden ser resueltos en los próximos años, Uruguay podría ser una alternativa competitiva para atender las oportunidades del mercado de la celulosa de UPM en la década del 2020. ¿Cómo utilizan palabras? La palabra desafío es un desafío para los uruguayos resolverle al capital internacional lo que ellos necesitan para trasladar su materia prima a Zona Franca y que después las miles o millones de toneladas de celulosa se han vendido en el mercado internacional y el dinero nunca entre a nuestro país, quede en la casa matriz, Finlandia? ¿Es un desafío o es una entrega? ¿Qué es un desafío? Un desafío es sacrificarse, hacer una inversión para obtener ganancias que beneficien a la población. Esto no es ningún desafío. Esto es ser servil a los intereses de un capital que nos va a saquear. Y está demostrado que nos está saqueando. Y nadie habla de estas cosas. Estas cosas se olvidan. Estas cosas no existen. Estas cosas no nos comprometen el futuro. No solo nos matan del punto de vista de la salud, de la vida, encima nos roban. Uruguay se transforma en el galpón que tenemos en el patio donde tiramos todas las porquerías. Vendríamos a ser el galpón de Finlandia. Esto ya dejó de ser patio trasero del imperialismo. Claro, seguro, personalmente, escuchar al doctor Vázquez es una... no sé cómo decirlo. Tenés que tener un estómago a prueba de bala, ¿no? Me parece una de las personas más desagradables de la política de nuestro país. Inclusive más que Almagro. Le causa mucho más daño a nuestro país el doctor Vázquez que Almagro.
nosotros escuchábamos cómo este triste personaje de la política de nuestro país se aprovecha de la falta de formación política de vastos sectores de la población. En realidad, escuchar al doctor Vázquez informar sobre la inversión de UPM me hacía ver más que a un presidente informándole a su pueblo, a un gerente de la multinacional informando sobre los planes de su empresa para invertir en nuestro país. ¿A qué punto hemos llegado, no? ¿Cómo con la luz prendida y a cara descubierta estos tristes personajes que no han hecho otra cosa que entregar y entregar y entregar, comprometer, porque entregar es comprometer, hipotecaron la soberanía y la independencia. Entregar es realmente muy jodido porque ¿cuántos años para adelante? ¿Cuántas generaciones? Gente que no ha nacido va a sufrir las consecuencias de esta entrega. Claro, no comprender que la instalación de estas plantas monstruosas comprometen los alimentos da para escuchar al doctor Vázquez con atención. No comprender los daños desde el punto de vista económico que le causan a nuestro país, económico a largo plazo. Son daños irreparables a la tierra, que también se extranjeriza. Repito, necesitan un mínimo de 300.000 hectáreas en propiedad, para que esos árboles sean de su propiedad y le den rentabilidad al emprendimiento. 300.000 hectáreas mínimo plantadas de árboles en propiedad de la multinacional, ya no son de los uruguayos, para que le dé rentabilidad al emprendimiento, para que los troncos sean de ellos. Pasen a Zona Franca, donde no pagan una moneda de impuesto, y después se lleven la totalidad de la producción, la vendan con nuestra materia prima, con nuestros recursos naturales, con nuestra agua, con nuestra vida, y el dinero nunca entre al Uruguay. ¿Se ha visto un gobierno más entreguista que este? Le preguntamos a la gente mayor. ¿Ha existido en nuestro país un gobierno más entreguista que este? Y nadie habla de esto. Sigue el... Uruguay podría ser una alternativa competitiva para atender las oportunidades del mercado de la celulosa de UPM en la década del 2020. Uruguay, alternativa competitiva. ¿Nosotros en qué vamos a competir? ¿En quién entrega más? Somos lo uno. No hay quien pueda competir con nosotros. La celulosa no es uruguaya. Nosotros no vamos al mercado internacional con celulosa, va a Finlandia. Estamos engañando a la gente. ¿En qué puede competir el Uruguay
en el mercado internacional de la celulosa. El agua nuestra, la tierra nuestra. ¿Se acuerdan cuando no hace mucho tiempo se hablaba que el petróleo iba a dejar de ser el recurso natural más importante para el imperialismo y que lo iba a suplantar el agua? Estos monstruos imperialistas, depredadores, saqueadores, necesitan el agua. El agua que no le quieren entregar más los países europeos, porque la contaminan, porque matan todo ser vivo. Pero ellos siempre, en cada informe que dan, se preocupan porque la gilada se crea que tienen la última tecnología en materia medioambiental. En un momento nos hicieron creer que podías ir con tu familia a verañar y bañarte en la boca del caño que echa los desechos. Que podías ir con un vaso de agua y sacarla del río y tomártela. Claro, es parte de la propaganda que el capital financiero despliega en los pueblos para que los pueblos acepten su instalación. Bueno, cuando invaden un país con el ejército, el capital, a través de sus medios de comunicación, le hace creer a los invadidos que los vienen a salvar. Esto es lo mismo. Nos hacen creer que va a ser un desafío para el Uruguay. Cuando dicen desafío está buenazo que nos endeudemos en $1.000 millones más para hacerle las carreteras, las vías férreas y el puerto de agua profunda, que no lo van a arreglar con 1.000 millones. Para que la instalación de esa planta mejore las condiciones de vida de la población de nuestro país. Pero seremos tan burros. Y acá el uruguayo superamos porque ya tenemos 2 plantas. O sea que acá en Uruguay podemos decir, viste que en todos lados se dice, no te gusta la sopa, 2 platos. Bueno, acá, no te gustan 2 platos, 3 platos. No te gustan 2 platos, 3 platos. Esto es terrible. Decíamos, dijo Jaco Sarantola, vicepresidente senior, Desarrollo de Negocios en Uruguay, UPM estima que el firme crecimiento de la demanda de fibras de celulosa continuará en el largo plazo. Mirá vos. Se espera que hacia el final de la década del 2020, la demanda global de celulosa kraft blanqueada aumente aproximadamente unos 20 millones de toneladas. Mirá qué bien. En los últimos 15 años se ha cerrado capacidad de equivalente a 24 millones de toneladas. UPM espera que estas reducciones continúen a un ritmo similar, creándose oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos. Proyectos competitivos, ¿no? En un corto periodo de tiempo, Uruguay ha creado las condiciones necesarias y desarrollado exitosamente la industria de la celulosa en un negocio de exportación. Seguimos en la misma. Seguimos mintiendo. El Uruguay, la única ganancia que obtiene
es los troncos que le vende a la multinacional. La celulosa, que es el gran negocio, en un 100%, su comercialización queda en manos de la multinacional. Nos pretenden hacer creer, estaba pensando que los indígenas mexicanos, cuando llegó Hernán Cortés, no eran tan boludos como nosotros. No se la creyeron. Y nosotros nos estamos creyendo cada cosa que realmente asustan. Esto ya superó la falta de respeto. No solo te envenenan, te roban y te mienten descaradamente. ¿Y quién se presta para esta información? Yo escuchaba a un periodista servil, a los intereses del capital, en un noticiero de la ciudad de Montevideo, de televisión, con una sonrisa en los labios, contento, informándole a la población las bondades de la instalación de una nueva planta de celulosa. Y la periodista le preguntaba, el tipo es un entendido en la materia, de alcahuetear, ¿y a usted le parece que esto es bueno para el país? Pero por supuesto. Y no pueden salir, porque no hay más nada, y eso que son estudiosos, de los 5 o 6 mil puestos de trabajo, porque de ahí no pueden salir. Y nosotros hipotecamos el futuro de generaciones que aún no han nacido por trabajo para 6.000 uruguayos durante 2 años. Los indios dieron menos. Los indígenas en América Latina, enfrentados a los españoles, dieron menos que nosotros. Dice, hemos aumentado consistentemente nuestra base forestal y estamos preparados. Quiere decir que UPM ha aumentado consistentemente su base forestal. Digo, vaya a saber cuántas millones de hectáreas tiene UPM de eucalipto, donde se podía haber plantado o producido alimentos. Y dice que están preparados para abastecer de madera a una tercera planta de celulosa en el país. Además, hemos desarrollado competencias tanto en el área de plantaciones y operaciones industriales, así como también en materia ambiental y responsabilidad social. Mirá vos. Nuestras operaciones en Uruguay continúan siendo líderes en términos de desempeño ambiental y sostenibilidad. Estos temas continuarán siendo el foco y compromiso principal de UPM en todas sus operaciones a futuro. Evaluamos alternativas de crecimiento en diferentes partes del mundo. Esta posibilidad en Uruguay está en línea con nuestra estrategia de crecimiento de múltiples tipos de fibra. UPM es una de las pocas empresas en el mercado de la celulosa que suministra tanto celulosa de fibra corta como larga para varios segmentos de clientes. La capacidad futura, sumada a la actual capacidad de producción de las 4 modernas plantas de celulosa de UPM, podría atender el aumento de la demanda tanto industrial como del consumidor final, fundamentalmente en papel tisú, de embalaje, cartulinas y papeles especiales. Comentó Sarantola, este es uno de los gerentes junto a Tabaré Vázquez de las plantas de celulosa, ¿verdad? Nosotros no nos da el tiempo, porque digo, deberíamos tener un programa de 5 o 6 horas y tampoco creo que nos daría. Nos llama la atención que en medio a tan pocos días de una elección interna de esta fuerza política que ha entregado al país sin precedente, no hay precedente en la historia,
nadie hable de un acontecimiento tan importante para el gobierno que va a mover la estructura económica, política y social de nuestro país. Y uno se preguntará, ¿por qué políticas? Y bueno, porque abrimos un poco más la puerta a que las multinacionales gobiernen directamente, ¿verdad? Gobiernen directamente en nuestro país. Y bueno, siempre uno tiene la esperanza de que lo honesto, lo que realmente quieren un cambio, tomen conciencia de lo que aquí está pasando. Esto es colonialismo. Y nosotros el colonialismo, hace 20 años atrás, lo interpretábamos de la siguiente manera. Si no frenamos a los blancos y a los colorados, nosotros vamos a terminar siendo una colonia. Después de ver los gobiernos del Frente Amplio, decimos, si no nos sacamos el Frente Amplio de encima, los blancos, los colorados y los independientes, no nos queda nada. El que lucha gana y el que no se muere de hambre.